En nombre de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, les damos la más cordial bienvenida al 16º Foro de Logística y de Comercio Exterior, que en esta ocasión se llevará a cabo a lo largo de 3 días seguidos y nos estaremos conectando a las 4 de la tarde. El tema a tratar en nuestro foro será el COVID-19, un desafío para la logística y el comercio exterior. Agradecemos la participación de la empresa Van Buren Hamilton como ponente de este importante tema. Pero para dar inicio, quisiera presentarles al ingeniero Arco del Prete III, nuestro secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, que nos dará un mensaje de bienvenida. Gracias, Debbie. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy, si pueden apagar la pantalla principal para poder vernos, aunque sea a distancia, estas nuevas de reunirnos, esta realidad a la cual estaremos presentes todos. Ya tenemos presentes en esta contingencia sanitaria y reiterar en primer lugar el agradecimiento a los patrocinadores del mismo, a Van Buren, Hamilton, Allianz y a Valverde International, el que nos hayan hecho favor de apoyarnos para este foro logístico, que anteriormente lo hacíamos dentro de un recinto, y hoy por esta contingencia sanitaria lo estaremos haciendo así en este formato, un formato de 3 días, y que estaremos, como siempre busca este foro de logística, estaremos buscando contar con la aportación de especialistas y expertos en logística, evidentemente, y hoy, pues evidentemente no podemos hablar de otro tema que no sea la pandemia COVID-19. El día de hoy estaremos platicando la influencia del COVID-19 en el contexto internacional, el comercio internacional, perdón, y cómo nos estará afectando. Ya hemos visto que si bien el efecto de este virus ha sido un impacto fuerte en la economía, no solo estatal ni nacional, sino a nivel en algunas actividades de cierre de fronteras y la suspensión de actividades esenciales aquí en México y en algunos otros países, pues ha tenido impactos directos con el comercio internacional. Hoy tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad, con esta realidad, y esto nos permitirá, las pláticas que se estarán dando de hoy, entre hoy, mañana y pasado, pues nos permitirán determinar hacia dónde queremos ir y cómo podemos enfrentarlo de mejor manera, con casos de éxito de países que ya están empezando a retomar su rumbo de crecimiento, y cómo nosotros como autoridades estatales podemos ayudarles a retomar esta nueva realidad. El día de mañana tendremos el evolucionar ante el fenómeno COVID-19, y que es un tema también que como seres humanos nos vemos obligados a cambiar nuestros patrones de conducta, nuestros patrones de consumo. En fin, en una palabra, tenemos que evolucionar, y creo que eso nos va a permitir de una manera mucho más objetiva cómo es que el comercio internacional, la logística en general, tendría que evolucionar para ser mucho más competitivos, para retomar esta nueva dinámica social. Finalmente, el día de pasado mañana tendremos la ponencia El desafío de las aduanas ante la pandemia. Insisto, esto es un tema que, si bien ha sido un tema de salud, que desde el gobierno del Estado, el gobernador Francisco Domínguez ha hecho esfuerzos importantes porque la salud sea lo principal. Se ha invertido recursos importantes para atender la salud de los queretanos y de alguna manera atender también la epidemia a través de apoyos fiscales y actualmente con apoyos económicos a aquellas personas que han perdido su empleo. Pues tendremos que empezar a diseñar hacia dónde vamos a ir, cuál va a ser la nueva realidad en cuestión de trabajo, pero también en cuestión de convivencia, y evidentemente en cuestión de comercio internacional, cuál va a ser la
el gran desafío que van a tener las aduanas, que se será la práctica de pasado mañana, para enfrentar la epidemia. Algo que nos hemos estado esforzando es dentro de nuestras posibilidades, dándole prioridad a la salud de los queretanos y a la atención de la epidemia, pues el seguir contando con canales de comunicación con los ciudadanos, seguir contando con actividades para los pequeños emprendedores, para los que quieren emprender a pesar de todo esta situación mundial. Y comentarles que hemos aprobado que se puedan empezar a trabajar 2 programas, que son programas en línea, que no requieren del contacto físico, que tenemos que pensar que esto eventualmente terminará, o si bien no terminará, amainará, reducirá el impacto que tiene en nuestras vidas diarias y tendremos que volver a salir a la realidad. Y por eso estamos trabajando para implementar un programa de exportación, el cual se llama Yo Exporto. Es una plataforma en la cual las pymes que quieran empezar a exportar puedan hacerlo. Lo estamos haciendo en colaboración con Amicro, y aquellas empresas y emprendedores en el estado quieran aprender a exportar, lo pueden hacer a través de una plataforma de educación en línea, con temas muy específicos, especialmente en comercio exterior. La liga y la manera de participar lo podrán encontrar en la página de CEDESU. Y por otro lado, también una de las funciones que hoy podemos seguir haciendo es vincular a los compradores con los vendedores. Ha sido un esfuerzo que hemos venido realizando en estos 4 años de administración del gobernador Pancho Domínguez, y hemos estado buscando acercar la oferta con la demanda de manera muy puntual para que todos puedan recibir o incrementar sus ventas. Hoy que se ha detenido en alguna medida el comercio entre particulares por las mismas condiciones de la epidemia, hemos diseñado en conjunto con la Alianza Centro Bajío Occidente un encuentro de negocios virtual. Un encuentro de negocios virtual que se llama No Touching Meeting, que perdón el anglicismo, pero se refiere a un encuentro de negocios donde no nos vamos a tocar. Es un encuentro evidentemente virtual que estaremos lanzando en próximos días, anunciando la manera en que pueden participar y para que puedan acceder proveedores con compradores, con más de 30 compradores internacionales que están ubicados tanto en Querétaro como en San Luis Potosí, como en Aguascalientes, como en Guanajuato y como en Jalisco. Y de esta manera, pues empezar a bosquejar la reactivación económica que el gobierno federal ha planteado el día de hoy en la mañana, y que estaremos dándole seguimiento y apoyando a las empresas para que podamos reactivar las actividades esenciales y no esenciales de acuerdo a lo que establezca la federación. Entonces, pues reiterarles, es un gusto, ofrecerles una disculpa por los inconvenientes tecnológicos que se nos presentó al momento de ingresar a esta videoconferencia, pero sin más, pues regreso el micrófono a Débora Alcocer, que es la directora de atención a pymes, para que podamos dar inicio a la conferencia que el día de hoy nos tiene reunidos. Agradecerles a todos los participantes que el día de hoy nos están acompañando, más de 70 participantes, los cuales pues les agradezco que estén el día de hoy, a los medios de comunicación que también hoy nos acudieron a esta cita. Reiterarles que estaremos en contacto con ustedes, no están solos, el gobernador nos ha pedido que estemos en contacto, que sigamos vinculándonos. Evidentemente hoy la prioridad es la salud, que afortunadamente pues en el estado hemos sido un paso adelante, afortunadamente sin improvisaciones y con un rumbo muy definido, y que esas acciones que hemos tomado se han visto en beneficio de los queretanos. Reitero y les agradezco el interés por sumarse a este seminario, a este foro logístico que insisto, está innovándose,
y seguiremos innovando en las próximas ediciones. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todos. Cedo la palabra a la licenciada Débora Alcocer. Muchas gracias, secretario, por tus palabras. Antes de iniciar la conferencia, les pedimos sean tan amables en esperar al término de la ponencia para hacer las preguntas y que puedan levantar la mano en el chat de participantes. La conferencia de hoy es la influencia del COVID en el comercio internacional, impartido por la maestra Beatriz Ramos García, socia fundadora de la empresa Van Buren Hamilton. La maestra Beatriz Ramos García es licenciada en Derecho con maestría en Impuestos, es diplomada en Harvard en Impuestos Internacionales, técnico jurídico en Comercio Exterior, asesor de la Comisión de Fiscalización y Aduanas de la FEMIA y presidente de la Comisión Aeroespacial en Sencomex. Cedo el micrófono a la maestra Beatriz Ramos García. Para comenzar ya la charla, me imagino que ya todos estamos un poco impacientes y espero, hay algunas cosas que me parece que son, pues que ya las sabemos, ¿no? Y algunas otras en las que yo quisiera profundizar y hacer un poco de hincapié porque pues como que nos fuimos todos pues con lo que todo el mundo decía y realmente no estamos como tomando algunos detalles que a mí me parece que son verdaderamente importantes. ¿Dónde? No te estás escuchando. Ok, ¿me escuchan entonces? Yo sí te escucho un poco bajo, pero igual es acercarse más al micrófono. Ok, ¿así me escuchan mejor? Sí. Ok, perfecto. Ok, una disculpa por el inconveniente, pero bueno. Entonces, bueno, primero rápidamente les agradecía su tiempo y les pedía que por favor hicieran muchas preguntas. Al final del día de donde nosotros aprendemos es de la experiencia que ustedes amablemente nos comparten. Y bueno, sin más, pues vamos a empezar con el tema, que al final del día pues es un tema que hoy a todos nos mueve, pero es un tema que vale la pena tal vez puntualizar algunas cosas que hemos dejado de lado y que hace 2 o 3 meses nos reíamos, ¿no? Y decíamos, ay, ¿cómo voy a poner esto? Por favor. Y al final del día hoy resulta que sí lo tenemos que poner en nuestros documentos y lo tenemos que considerar. Y algunas otras cosas que no entendemos por qué están pasando así, pero hoy vamos a ver quién les da el derecho y el poder de hacerlo así, ¿no? Porque también es algo que como nunca nos había pasado, gracias a Dios, pues nunca lo habíamos tomado en cuenta como lo vamos a tomar hoy. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría un poco que tuviéramos, de origen ya oyeron que soy abogado, ¿no? Entonces, pues me gustaría un poco que consideráramos por qué la autoridad hoy, en estos tiempos de COVID, puede hacer tales o cuales cambios, ¿no? La primera es que México se rige por una constitución. Y en esta pirámide podemos ver que los tratados internacionales tienen la misma jerarquía. Y lo hemos platicado yo lo he platicado ya en algunas charlas, quien me ha hecho el favor de acompañarme ya. Eh, esta constitución y los tratados que de ella emanen serán ley suprema para toda la nación, en resumen, ¿no?
Entonces, la propia Constitución reconoce a los tratados internacionales como la ley suprema también. Entonces, cuando nosotros empezamos a platicar de diferentes leyes y de diferentes reformas y de ordenamientos que surgen, etcétera, etcétera, lo que nosotros tenemos que pensar es, bueno, ¿quién le da el poder a quién de hacer las cosas? Y yo ponía un ejemplo y decía, pongo un ejemplo muy común para entenderlo fácilmente, en el tema de los certificados de origen. Si yo no presento mi certificado de origen en el momento de hacer la importación, muy probablemente la persona que está haciendo mi revisión documental me diga que no tengo derecho a aplicar el trato preferencial. ¿Por qué? Porque no exhibí mi certificado de origen. Sin embargo, yo si me voy a apelar a esta temática de que los tratados internacionales son ley suprema para toda la nación, le digo, a ver, espérame, la ley ahora dice que yo tengo que presentar mi expediente completo, pero en el tratado dice que yo tengo 5 días para presentártelo una vez que tú me lo requieras. Entonces, yo puedo aplicar el trato preferencial, tú requiéremelo, yo te lo presento. Y ya si no te lo presento, entonces empezamos a hablar de multas y todo lo que quieras, pero hoy por hoy yo puedo aplicar ese trato preferencial, ¿no? Entonces, bajo esta tesitura, no estoy diciendo que estamos violando la norma, estamos al final del día cumpliendo con el requisito de tener un expediente integral y completo, solamente que no puedo apelar a algunos otros ordenamientos diciendo, bueno, lo que tú tienes establecido en las reglas y en la ley aduanera no es, ¿no? Entonces, bueno, de la Constitución al final del día van emanando todas las leyes federales a los que los abogados llamamos las leyes reglamentarias de los artículos constitucionales, y después vienen las constituciones estatales o locales y las leyes igual reglamentarias y los reglamentos, los decretos, etcétera, ¿no? Entonces, oye, Beatriz, ¿para qué nos sirve entender esto? Bueno, me va a servir hoy porque hemos oído que, eh, que la autoridad sanitaria en este momento es como Dios, ¿no? Y es el que está poniendo las reglas y el que se está viendo todo, si lo ponemos, si lo quitamos, si autorizamos, si no autorizamos, si sancionamos, si le quito la restricción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué lo están haciendo ellos y de dónde viene? El artículo 4 de la Constitución me dice que uno de las garantías individuales que nosotros tenemos como mexicanos es el derecho a la salud. Entonces, eso le da a las autoridades sanitarias este poder de poder regular en casos de emergencia como es el caso que en este tiempo nos ocupa a nosotros, ¿no? El artículo 49 de la Constitución reconoce los supuestos que tienen las autoridades para poder crear los decretos y las leyes en el caso de facultades extraordinarias que sería en este momento, ¿no? Entonces, de pronto, por eso nosotros oímos, oye, es que el decreto ya se publicó, oye, es que reformó la ley, oye, es que el secretario dijo, oye, es que el subsecretario, ¿no? Entonces, bueno, ahora el muy famoso López-Gatell, ¿no? Entonces, oye, vamos teniendo todo esto, bueno, ¿y por qué lo pueden hacer ellos? En la teoría no se puede, en la teoría las normas pues van emanando de un proceso jurídico, ¿no? Que al final del día pues tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, se sanciona, etcétera, se publica en el diario oficial y entonces pues como que ya es aplicable, ¿no? Nosotros siempre buscamos y decimos, ya se publicó en el diario oficial porque entonces si no, no es obligatorio, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos viendo cómo no necesariamente se tienen que agotar esos procesos. ¿Por qué? Porque la propia Constitución en los casos de emergencia va generando estos derechos. Dice también, bueno, en el artículo 131, que es el que norma en materia de comercio exterior y el que nos permite crear o quitar restricciones arancelarias y no arancelarias. Y basado en estos 3 artículos constitucionales, pues entonces ya podríamos voltear a ver a las autoridades sanitarias junto con todo el equipo que forman un consejo como una autoridad que va a normar en estos tiempos que estamos viendo ahorita, ¿no? El artículo 181 de la Ley General de Salud es el que sería el artículo, la ley reglamentaria, la Ley General de Salud, de una parte del artículo 4 constitucional, pues nos va diciendo entonces cómo se forma este consejo, el artículo 15 lo reconoce y qué facultades tiene. Entonces, bajo este concepto ya podríamos entender un poco por qué
la Constitución, las leyes, los decretos, etcétera, ¿no? Porque, bueno, en estos artículos, nuestro marco jurídico así lo permite. Entonces, de entrada, aunque no nos gusta lo que están haciendo, no podríamos pensar que se está violando la ley, que son comentarios que yo he escuchado. Oye, ¿por qué lo imponen ellos? Que eso es facultad del Ejecutivo. ¿Por qué lo imponen ellos? Ellos qué tienen que ver con importaciones, ¿no? Ellos qué tienen que ver con permisos, con cupos, con todo. Bueno, lo imponen entonces porque en los tiempos como estos, ellos se convierten en autoridad en razón de salvaguardar las garantías individuales de los mexicanos, ¿no? Entonces, en este sentido, la Secretaría de Salud ha ido creando diferentes normas y entre ellos, por ejemplo, todas las mercancías que se donan en favor de la administración pública y federal se van a importar sin el pago de impuestos. Oye, me han preguntado, es que a mí ya mi casa matriz me mandó 10,000 cubrebocas y yo no los puedo importar. Pues no, porque tú sí te vas a tener que pagar los impuestos porque tú no eres un organismo público federal, ¿no? Y también vas a tener que cumplir con las restricciones no arancelarias que, que hoy están aplicando para el textil, para etcétera. No, oye, es que el gobierno no tiene, bueno, el gobierno federal no, porque ellos ya tienen su propio beneficio que está marcado en los decretos que se han publicado. Oye, lo que sí, bueno, dentro de los decretos se ha publicado que los permisos y demás van a ser mucho más eficientes. Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no obstante que sean más eficientes, no significa que nos los tienen que otorgar a nosotros. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que cuando nosotros pedimos, por ejemplo, una inscripción al sectorial de textiles o queremos pedir un permiso en COFEPRIS o lo que sea, tenemos siempre que acompañar nuestra acta constitutiva y en el acta constitutiva está establecido cuál es el objeto social. Y si mi objeto social es la fabricación de autopartes, muy probablemente a mí no me concedan el permiso para importar textiles, porque mi giro no lo permite. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos presente porque ya nos ha pasado que hemos solicitado y que nos dicen no, y no es porque el trámite no esté bien hecho, es porque mi objeto social no me lo permite. Oye, pero es que fíjate que a la planta de al lado, sí le dieron el permiso y ellos también son autopartes. Sí, pero tal vez en su objeto social sí tienen un tema como comercializar, importar cualquier tipo de bienes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, cuando nosotros querramos hacer estos trámites donde uno de los beneficios es que los plazos sean más cortos y sean mucho más simplificados, al no ser una entidad de la Administración Pública Federal o de la Secretaría de Salud, tendremos que cumplir con todas estas restricciones no arancelarias y entonces tendremos que atender también a lo que está establecido en nuestro objeto social, en nuestra acta. Entonces, es bien importante porque a lo largo del tiempo, no nada más en estos tiempos de lo que está pasando hoy, a lo largo del tiempo, sí hemos encontrado sanciones porque se han otorgado autorizaciones que no encajan con el objeto social de la empresa que los está solicitando. Entonces, hay que tener por ahí cuidado, ¿no? Entonces, bueno, se declara la emergencia sanitaria y empiezan las autoridades a decir, bueno, no, sana distancia y no vamos a estar con gente, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Que suspenden las actividades que tienen que ver con el orden público. El SAT suspende todas las actividades excepto las relacionadas con fiscalización y recaudación. Entonces, si a mí mi matriz de seguridad se me venció, yo ahorita no puedo ir al SAT, llevarla y solicitar una nueva. Tengo que estar al pendiente de las publicaciones que se están haciendo. Del ejemplo que hoy les pongo, que es la matriz de seguridad, se publicó una circular donde dice, si se te vence tu matriz de seguridad en los tiempos de pandemia, automáticamente se va a prorrogar hasta que se levante la contingencia. Entonces, hay que tener cuidado porque yo voy a las oficinas del SAT, no me reciben mi matriz y yo pienso está cerrado y nada está corriendo. No. Los plazos que tienen que ver con actos de fiscalización sí están corriendo. Entonces, si a mí me llegó una auditoría por buzón electrónico y me dieron 20 días, mis 20 días, y esos me los dieron cuando empezó esto, ya se me acabaron.
no porque esté cerrada la oficina, las oficinas al público de manera general, quiere decir que esos plazos no están corriendo. Hay gente que está en las oficinas y que está recibiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque si se me vence la matriz, por ejemplo, tal vez ya no estoy haciendo nada y no sé que se me prorrogó y no sé que automáticamente se prorrogó. Ese puede ser un ejemplo, ¿no? O si tenía un requerimiento que físicamente tengo que cumplimentar, bueno, saber ahora a qué correo electrónico lo debo de mandar, porque estos plazos siguen corriendo. Y hay que tener mucho cuidado entonces en distinguir qué es fiscalización y qué es recaudación con todas las demás actividades que se hacen en el SAT que nosotros pudiéramos utilizar, ¿no? Entonces, esa parte por la al SAT, ¿no? En la Comisión Reguladora de Energía se suspenden los plazos y cualquier cosa que ingresemos, no importa el día que ingresemos, si lo ingresemos por correo, si lo mandamos por correo certificado, por mail, etcétera, todo se tiene hasta el 1 de junio. La Secretaría de Agricultura también suspende todos los plazos y todas las actividades sanitarias que tienen que ver con la calidad de los alimentos, porque ahí se sigue brindando el servicio. Entonces, fíjense cómo en la teoría pura, bueno, ahorita le voy a seguir, ¿no? Pero como en la teoría pura sí se dice que se suspenden automáticamente todos los plazos, que la gente no están yendo a las oficinas y demás, pero que sí hay actividades que no se suspendieron. En la Secretaría de Economía también parece que está, de hecho un cliente fue y me dijo, es que está cerrado, Beatriz. Y yo, pues que no es, o sea, no, sí está cerrado, pero no está cerrado, ¿no? Entonces, hay cosas para las que sí se suspenden plazos, todo este tiempo que estemos en confinamiento, digo yo, en el exilio, todo este tiempo que estemos, pues se van a considerar como inhábiles, pero hay otros plazos que no. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchos, la Secretaría de Economía habilitó que se siguieran por correo o que se siguieran a través de BUSEM. Entonces, habría que checar la lista para saber dónde estamos parados, porque inclusive yo puedo querer realizar un trámite, lo envío por correo electrónico y para poderle dar seguimiento a ese trámite debo de recibir un expuse y con ese folio estar dando seguimiento. También hay correos electrónicos para dudas. Entonces, y la verdad es que son bastante eficientes en contestar. Y a mí me gusta, creo que me gusta más este tema de hacerlo por correo, que cuando iba y preguntaba y hablaba, llame esta extensión y luego llame esta otra y tal, ¿no? La verdad es que la atención por correo electrónico está funcionando bastante bien. Pero, por ejemplo, la unidad de prácticas sociales, que son todos los investigaciones y demás, esa está funcionando de manera regular. Entonces, cuando hablamos de la Secretaría de Economía, nos suspende sus actividades, pero sí la suspende, pero no la suspende, que es, sí, pero no, ¿no? Y por el otro lado, saber en cuáles sí debo de estar al pendiente o no. En el tema de los certificados de origen, bueno, ya saben que algunos, que todos se mandan por correo electrónico, algunos se ingresan se ingresan de manera electrónica y ya la autoridad nos señala en qué casos vamos a recoger y en qué casos que nos los regrese por correo electrónico y la institución nos va a dar, va a funcionar como un original, ¿no? Y en la Dirección General de Normas, los plazos y términos corren de manera normal. Entonces, es importante porque si nosotros no podemos identificar, si antes solo decíamos, es que vamos a economía y ahí dejamos el trámite, bueno, hoy tenemos que aprender a identificar en qué parte de economía o en qué departamento o cómo lo hacíamos para decir los trámites corriendo de manera regular o si tendremos que se suspende el plazo hasta que se reactiven las actividades. Pero es importante tenerlo en cuenta porque no se suspendieron. No se suspendieron y no es nada más el tema de los certificados de origen lo que está funcionando, ¿no? Están funcionando otras cosas. De hecho, están multando por incumplimiento. Entonces, habría que tenerlo ahí. Bueno, pues las autoridades dijeron, ok, vamos a cortar los permisos y hablábamos hace rato de los temas de textiles, y bueno, de 5 a 3 días te lo voy a dar. Y el de los siderúrgicos te lo voy a reducir de 3 a 2 días. Entonces, nos conviene, realmente
pues depende mucho el giro de la empresa, pero también depende un poco de algo que yo hoy debo confesar, lamento, pero es un poco la visión de negocio que tenemos, ¿no? Dijo, ahorita yo me voy a traer cubrebocas de China y los voy a vender. Hicieron el negocio de su vida. Entonces, y bueno, salieron beneficiados con esta reducción de los plazos recortados, ¿no? Pero así yo creo que vale la pena que las cosas están cambiando y están evolucionando y demás, porque esas cosas son las que nos van a permitir eficientar nuestros temas. Yo les decía, ¿no? Que tengo otro cliente y ese cliente trajo unos equipos. Y en los equipos le mandaron 5 cubrebocas. 5, o sea, ni crean que por la planta ni nada. Pero bueno, muy amablemente le pusieron ahí un regalito. Y entonces tenían detenida la carga porque no tenían el padrón textil. Dije, a ver, vamos a subdividir la carga, deja los cubrebocas ahí y ya tráete tu demás mercancía, ¿no? Entonces, porque ni vamos a hacer el trámite, no vale la pena por 5, aunque el plazo sea corto. Entonces, vale la pena como hacer una evaluación integral o la foto grande del problema, es si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Pero pues sí saber que la autoridad, atendiendo un poco a la emergencia y la indicación que ha dado en este caso el Consejo de Salubridad, por la eficacia y la eficiencia que necesitamos hoy tener para las instituciones y la celeridad con que necesitamos hacerlas, pues dice, bueno, ok, modificamos estos plazos y nos ponemos a trabajar, ¿no? Entonces, ojo cuando regresemos a trabajar, porque muchos van a decir, a mí me tocó el caso que quieren importar cubrebocas y que quieren importar termómetros. Entonces, hay que tener cuidado porque para poder hacer esas operaciones necesitamos poder, no nada más permisos, sino la capacidad jurídica para tramitar esos permisos, ¿no? Que eso es importantísimo. No es nada más que sea importador, no es nada más que presente bien la solicitud y demás, sino que además tenga yo esta capacidad jurídica. La autoridad ha dicho también, bueno, ok, te vamos a dar chance de algunas otras cosas, ¿no? Y dice, bueno, la ampliación de las IMEX sensibles y los trámites subsecuentes, te voy a dar oportunidad que por lo pronto los presentes en la ratificación del CFR. Bueno, ok, ¿nos sirve? Sí, claro que nos sirve, porque entonces pues podemos mantener esta sana distancia sin tener que estar ahí revisando la información y demás, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena. Y por el otro lado, porque las sensibles, como bien lo dice su nombre, son productos que hoy por hoy, en algunos casos, ni siquiera han parado la importación de los bienes para producir, ¿no? No sé, en el caso del azúcar. La comida no paró, entonces tenemos que es rápida, ¿no? O en el caso de los siderúrgicos, sin presentar el certificado de molino. Y bueno, vamos a una cosa que a mí me parece, al principio les decía, todo el mundo me tiró de loca en enero, pero hoy está funcionando, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Cuando nosotros trabajamos en las de OEA, la certificación de la cadena segura de suministro, pues OEA o en México también, o muchas empresas, es importante considerar que hoy ya tenemos que tomar en cuenta, verdaderamente en cuenta, situaciones que antes ni siquiera pensábamos que podían suceder. En el capítulo primero habla de la planeación de la seguridad en la cadena de suministro, ¿no? Y en esta cadena de suministro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos planes de contingencia y planes de emergencia. Oye, Beatriz, es que pues sí teníamos que si se cerraba la aduana, que si se paraba, que sí. Hoy, ¿qué pasa si tenemos situaciones como estas? Bueno, pues las tenemos que prever y tenemos que decir, a lo mejor no está el jefe de logística en la planta y para que el jefe de logística pueda hacer la supervisión, entonces la podría hacer en casos de emergencia el vigilante de la entrada, no sé, empezar a tomar en cuenta estas cosas que antes pues no teníamos, ¿no? O desinfectar la caja, todas estas cosas que antes se consideraban solamente para temas básicamente de alimentos con el tema del bioterrorismo, hoy
no estoy diciendo que el COVID sea un tema de bioterrorismo, no me quiero meter a eso, ¿no? Lo que quiero decir, para que no me malinterpreten, lo que quiero decir es que hay políticas que hoy tenemos establecidas en nuestros programas que vamos a tener que cambiar y que vamos a tener que ajustar a la situación que vivimos hoy y que no sabemos cuánto tiempo si así nos vamos a quedar, que primero Dios no, o que por un tiempo determinado así la vamos a tener, pero que ya vimos que está pasando y que la vamos a tener que ir, que vamos a tener que ajustar en nuestros modelos de procesos y de planeación y de certificación y todo esto, vamos a tener que ajustar estas pequeñas cosas que antes lo veíamos como de película, ¿no? Como una fantasía. Pues hoy está pasando y lo vamos a tener que ajustar y vamos a tener que remodificar nuestros planes de seguridad, de contingencia, etcétera, ¿no? Yo les decía justamente, tenemos que modificar el perfil porque el perfil el año pasado se modificó. Ay, no, es que ya lo presenté el año pasado y me toca hasta dentro de 2 años. Bueno, el año pasado se modificó y pidieron algunas especificaciones muy particulares. Y yo estaba trabajando justo con las empresas para modificar estos perfiles. Bueno, hoy, además de esas modificaciones que muy claramente están ubicadas, vamos a tener que modificar estas situaciones que vamos a tener que prever, ¿no? En el capítulo de controles de acceso físico también vamos a tener que prever, pues, ahora cómo van a entrar, quién los va a revisar, etcétera, ¿no? El resguardo, los socios comerciales, si van a poder entrar, si no, con qué requisitos, tienen que pasar por el túnel, si no, si va a haber un túnel de sanitización, si solamente se tienen que poner un overol. Yo no sé todas estas políticas que cada empresa va a ir creando para tener estos controles, pero que hoy también se ven reflejados en el control de acceso físico, porque a lo mejor yo digo, si no trae cubreboca, no pasa. Entonces, todo eso lo voy a tener que modificar en mis procesos. Y si no soy OEA, lo voy a tener que poner en mi proceso de supervisión, de vigilancia o de entradas o etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros lo tengamos previsto y lo consideremos. ¿Por qué? Porque es algo que pasa y que no va a dejar de pasar. Yo platicaba con un amigo que es general y le decía, es que qué cosa, esto está terrible. Me decía, mira, Beatriz, es lo mismo que, o sea, lo mismo entre comillas que lo que pasó con las Torres Gemelas. Me decía, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, ya la gente ni se acuerda cómo era viajar antes sin quitarte los tenis, sin que te tiraran tu perfume a la basura si era más de 100 mililitros, sin que pudieras entrar con agua, etcétera, ¿no? ¿Te pasó? O sea, sucedió esto, la vida cambió, la forma de viajar cambió, pues hoy sucedió esto y la vida nos va a cambiar y la forma de relacionarnos con la gente, la forma de visitar las empresas, la forma de estar va a cambiar y dentro de 10 años ya no nos vamos a acordar cómo era antes. Ya vamos a pensar, bueno, esta metodología ya está está tan engranada en nuestra forma de vida que ya no la vamos a perder. Y tenía toda la razón. Entonces hoy yo, por ejemplo, digo, bueno, pues yo seguramente voy a una planta y no me van a dejar entrar si no traigo cubreboca, ¿no? Entonces, pues estas cosas son las que vamos a tener que regular, ¿no? Con el personal igual, ¿cuáles son los controles sanitarios que vamos a tener? Si en la entrada se van a cambiar la ropa, si se van a poner un overall, si se van a cambiar los zapatos, si se van a, si nos van a tomar la temperatura y si no nos van a regresar a la casa, qué derechos vamos a tener por eso, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, es más, incluso en la investigación del personal, a lo mejor ahorita es saber si se drogaba, si estuvo en la cárcel, si tiene antecedentes no penales, si viene de una familia, etcétera, ¿no? Yo no sé si ahora va a ser si ya tuvo COVID. Entonces, todas estas cosas que en algunas empresas, para algunas empresas va a ser más relevante que para otras, pero todo esto lo vamos a tener que ajustar en nuestros procesos y lo vamos a tener que modificar en los perfiles que hoy hemos presentado para garantizar en la teoría la cadena segura de suministro, donde también se involucra la gente que forma parte de esa cadena de suministro, ¿no? Y les decía en particular cómo vamos a limpiar, cómo vamos a sanitizar camiones, carga, quién la va a recibir, quién la va a revisar, etcétera. Entonces, me parece que es importante que sí consideremos esto, ¿no? Cambiando un poquito de tema, también vamos a considerar que la autoridad en la teoría pura, ellos dicen que se volvieron benévolos,
Yo digo que no, porque yo digo que nos aventaron la carga a los particulares. Ellos dicen que se volvieron benévolos porque ahora nosotros podemos hacer el trabajo y asegurarnos que esté correcto. Pero bueno, hoy la autoridad, que es algo que va a ir sucediendo más, porque la autoridad evidentemente pues está cuidando su sana distancia igual que nosotros, como la fe de hecho se está formando cada vez más parte de los trámites que se presentan ante las autoridades y como ellos han hecho que la carga administrativa dependa de nosotros, que ellos ya no tengan que hacer visitas a las plantas, evidentemente hoy quieren hacer menos visitas, bueno, todos queremos tener esta sana distancia, ¿no? Y es importante entonces que consideremos esta fe de hechos y me gustaría decir, ¿no? Bueno, para el IMEX Industrial y de Servicios, para el de albergue, controladoras, para el alta de un proceso de submanufactura, ya es indispensable que nosotros presentemos la fe de hechos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en los temas de submanufactura, pues hoy ya hayamos caído inclusive en el tema de la fe de hechos, cuando antes era llevar los escritos, la carta del solidario responsable, su RFC, presentar los reportes y demás, ¿no? Y hoy dicen, no, me aseguras, me garantizas a través de la fe de hechos. ¿Qué está pasando hoy con la fe de hechos? Hoy me llaman y me dicen, Beatriz, necesito ingresar un trámite, ¿cómo le hago? Pues fíjate que no puedes en la teoría pura, porque la fe de hechos, uno de los requisitos que me pide cumplir es que le digamos que hay empleados y que esos empleados están realizando el proceso productivo que la empresa dice realizar. Y hoy no puedo, porque si yo hoy presento una fe de hechos que dice, pues me constituye en la planta y me aseguré que hubiera tantos operadores que estuvieran haciendo llantas para coches, voy a inventar, pues hoy no sucede. Entonces, el fedatario, cuando presenta su acta, no está cumpliendo con todos los requisitos y esta fe de hechos equivocada e incompleta. Entonces, hoy por hoy lo que se está haciendo para los trámites es decir, ya verifiqué que la empresa cuenta con la maquinaria para realizar ese trabajo, ya lo verifiqué, y ya verifiqué con el SUA que cuente con los empleados necesarios para realizar ese trabajo y que en el almacén tienen material suficiente para realizar ese trabajo. Entonces, ya no se asegura de que los empleados físicamente estén operando, pero sí da fe de que hay algunas cosas que pueden, de que hay evidencia que cuando los empleados regresen a la planta, los empleados van a presentar, van a poder operar como se está operando, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros presentamos una fe de hechos donde decimos que estamos cumpliendo, pues la autoridad va a decir, espérame, tú mismo me estás diciendo con un notario público que estás operando, se supone que estamos en suspensión de actividades, ¿no? Entonces, me parece que esa parte hay que tomarla en cuenta para poder cumplir con esto y tampoco detenernos en estos tiempos en los que tanto necesitamos tener los trámites al día y poder operar. Entonces, la autoridad dice, mira, te voy a echar una mano y te voy a decir, regularmente yo te rechazo el trámite porque viene incompleto, ilegible, no tiene firma, no trae los sellos, no está vigente, los contratos no están traducidos. Entonces, échale un ojito a mi lista de los errores más comunes en los documentos. La autoridad nos la dio. Échale un ojo a la lista y vamos a verificar que efectivamente se esté cumpliendo, se esté cumpliendo con, eh, con todos los requisitos para que no nos lo rechacen, ¿no? Y dice también, a veces la evidencia me la dan borrosa o me la dan insuficiente. Sí, vi las máquinas y adjuntan 2 fotos. Espérame, me dice una lista de 50. Entonces, pues no, ¿no? Entonces, yo, esa parte, también hay que tomarla en cuenta para que no nos regresen el trámite y podamos tener la resolución favorable a la brevedad posible. Entonces, si la fe de hechos que yo recibo está incompleta, la mando elegible, incompleta, sin documentos, sin sellos de la notaría o no se señalan todos los puntos requeridos, la fe de hechos me la van a rechazar. Y habría que mandarla, como les digo hoy por hoy, la fe de hechos se va por correo electrónico, que es un beneficio, y lo que la autoridad te dice es, no me envíes ligas, mándamelo zipeado, bueno, mándamelo comprimido en las características que yo te lo estoy pidiendo, y por favor el correo me lo numeras 1 de 2, 2 de 2, ¿ok? No me mandes uno y luego el otro, porque entonces yo no sé cuántos tengo que buscar.
Entonces, por favor, mándamelo así y yo muy amablemente voy a atender tu trámite. Si en el asunto del correo viene que no, de qué se trata tu trámite, cuál es el número de folio. Entonces, así la autoridad es que hoy, en estos tiempos de pandemia, nos está ayudando a sacar los trámites a la brevedad posible. Y bueno, hoy pues esta ventanilla única que tanto repelamos al principio porque no funcionaba, pues hoy la queremos muchísimo porque es la que nos está permitiendo seguir realizando las operaciones en estos tiempos de COVID. Donde también me dice, bueno, además de todo lo que puedes hacer por BUSEM, vía electrónica me puedes hacer los permisos para el tomate, para el azúcar, los control de exportaciones, los de origen, las formas oficiales, todo lo que tiene que ver con los programas de fomento. Bueno, un poquito más rápido. Los temas de los certificados de origen, acuérdense que algunos los descargamos por BUSEM, otros pueden ser por correo electrónico y en todos los casos, para llegar a la aduana de destino, tienen que ser impresos. Entonces, es decir, yo lo recibo de alguna manera o de otra y lo recibo, yo lo imprimo y lo mando con la carga, ¿ok? Y bueno, lo importante considerar en estos temas de los certificados de origen, que hay algunos casos donde podríamos ya estarlo tramitando, que podría ser el caso de los exportadores autorizados, donde funciona para Japón y para la Unión Europea, donde hacemos un trámite y nosotros decimos, la autoridad nos concede un número de registro como exportador autorizado. Lo que tendríamos que hacer sería en la factura imprimir la leyenda, el texto de la leyenda que ya existe, yo nada más voy y lo copio, imprimo el texto de la leyenda en la factura, pongo mi número de registro y eso funciona como un certificado de origen y la mercancía se está calificando para tener este trato preferencial y nos evitaría estos temas y estos trámites de tener que estar acudiendo a la Secretaría de Economía, ya sea vía electrónica o vía física, a recoger o a recibir estos trámites, ¿no? Porque los certificados de origen que tienen que están, el de el sistema, la SGP, el TPL, el de Europa y el de Japón, esos no se envían por correo electrónico ni se recogen por BUSEM, esos físicamente se recogen 2 días a la semana en 2 horas, la Secretaría esta entrega. Entonces, para evitarme la vuelta, pues mejor tramito mi registro de exportador autorizado. Importante saber que en estos tiempos en los que hablamos de las normas y que las empresas ya había dejado de funcionar esta carta de no comercialización para exentar el cumplimiento de la norma, también saber que hay unas publicaciones que se han hecho donde si nosotros contamos con un PROSEC, como sí podemos probar que la mercancía no se va a comercializar, sino se va a transformar, podríamos exentar el cumplimiento de la norma. Entonces, bueno, si alguien en este sentido necesita un poco más de información, me manda un correo, por favor, y yo con mucho gusto le comparto ese circular. Pero básicamente, pues este también es un beneficio que hoy está funcionando y que también nos evita estar dando las vueltas para verificar que nuestros productos están cumpliendo con la norma. Recordar también que en estas fechas, como les decía, no se suspenden los plazos, que a más tardar el 30 de mayo tenemos que presentar el reporte de IMEX, que a más tardar el 30 de mayo tenemos que presentar el de PROSEC, que tenemos un reporte, el IMSE, que es el que presentan las maquiladoras puras, que se vence el 30 de junio, y que si no cumplimos con si no cumplimos con la presentación de estos reportes, entonces la consecuencia puede ser la cancelación de nuestros programas. Entonces creo que vale mucho la pena que lo tengamos en cuenta y que nos apliquemos, ¿no? Acuérdense que en el tema del IMEX hay muchos errores que ahorita están suscitándose, sobre todo porque ya la autoridad hace la correlación de la parte contable con la parte de aduanas y si los números no cuadran, entonces empezamos a tener ahí diferencias que pueden tener como consecuencia el requerimiento de la autoridad o una auditoría para verificar el por qué la diferencia de esta información, ¿no? Es importante también destacar que durante estos tiempos de pandemia ha habido modificaciones a la resolución miscelánea fiscal
Y en lo que tiene que ver a comercio exterior, ha habido ya publicación de resoluciones para diferentes, para diferentes sectores, donde a lo mejor, por ejemplo, en el 7, que es agropecuario, se adicionan herbicidas y se eliminan algunas excepciones. Se eliminan los insecticidas, por ejemplo, de ese sector. Ahorita pues, estamos trabajando muchísimo. Las empresas que no están obligadas al pago del IVA, o por ahí algunas modificaciones. En el llenado del pedimento, ya se ajustó al tema de los Incoterms 2020, que sepan que ya hemos tenido varias charlas en razón de esto, y algunas modificaciones para los sectores específicos, donde también en todo este tema de los anexos se ajustó a la modificación que hubo en la TIJI, que bueno, es importante, ¿no? Aunque bueno, no es no es una reforma tan importante como la que va a suceder en el futuro con el tema bueno, que ya estamos entrando en el proceso de unificar nuestra tarifa del impuesto general a nivel mundial para efecto de poder especificar las características de los bienes, ¿no? Que es lo que también se acaba de aprobar. Importante también considerar que apenas este lunes se publicó el acuerdo porque la Fuerza Armada ya puede apoyar de manera extraordinaria pues a la seguridad pública. Y en este tema, pues seguramente ya se han publicado varios artículos en el Universal, en el Financiero, etcétera, donde habla un poco de la intención que tiene ahora de militarizar las aduanas, ¿no? La actividad pura será para evitar la corrupción. A mí me parece que es algo que tenemos que prever, porque al principio creo que sí pudiera tener un impacto real en los plazos de operación, ¿no? Entonces, bueno, ahí para tenerlo en cuenta. Lo que les decía un poco del quinto par de dígitos, que se va a 10. Los últimos dos que se van se reconocerán como NICO, así como tenemos capítulo, partidas o capítulo, partidas o partidas. Ahora vamos a tener el NICO, que serían los otros dos dígitos, y bueno, tenerlo por ahí en cuenta, ¿no? Considerar que, bueno, ya el tema de la reapertura económica ya se está viendo, pero apelando otra vez al tema que teníamos de la pirámide de Kelsen, en un inicio, pues saber que estos boletines que se han publicado para la reapertura y todo este plan que se está trabajando, no se está trabajando porque lo están presionando, ¿no? Bueno, se está trabajando porque a nivel tratado internacional hay un tema de proveeduría que es el que está trabajando en este tema de reactivar sobre todo la industria. Hablan un poco hoy de reactivar la economía, hoy se hablaba, ¿no? Sobre todo que se va a reactivar la economía en el tema de transportes. Entonces hablábamos también que la industria aeronáutica también se reactiva, sin embargo, la diferencia entre la industria automotriz y la industria aeroespacial no tiene un capítulo en particular. Entonces, pues no va a suceder con esta presión y esta premura con la que estamos esperando que suceda en otros, ¿no? Considerar también, bueno, que estamos ya esperando la publicación de las reglas, que ha habido de las nuevas reglas, pero que ahorita las básicas han sido las que nos eximen de los cumplimientos, las que las eximen de cumplimiento al gobierno federal, a la salud, las reformas que ha habido un poco a la ley, que hablábamos al principio de la gestión de los secretos, y las reformas que ha habido a la ley del IVA hoy, que ahorita acabamos de ver, que serían la recaudación por proveedores a través de los servicios digitales, es decir, ahora Netflix, Spotify, todas estas plataformas, pues ellos nos van a cobrar un impuesto que al final tendrá que enterar a la autoridad. En estos modelos alternativos también está la recaudación a través de los intermediarios, en todo lo que tiene que ver en la enajenación de bienes y servicios, en la enseñanza virtual, y que eso es a través del comprador, que sería a través de la enseñanza virtual, los clubes en línea, las páginas de citas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vamos a pensar si de verdad queremos estar en Tinder, porque nos va a costar dinero ahora, ¿no? Broma,
pero pues así es donde está parado hoy el comercio internacional en estos tiempos de COVID. Traté de irme lo más rápido que pueda. No sé si alguien tiene alguna pregunta que les haya sido pues, de utilidad. Y ya saben que, como siempre, si gustan un correo, les comparto. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, quisiéramos abrir el foro a preguntas. Por favor, levanten su mano si quieren participar directamente o si prefieren que yo les lea la pregunta. Aprovechemos que está aquí Beatriz para poderle hacer, ahondar más en ese tema. Y en lo que empieza, yo tengo una pregunta. Bueno, ha habido muchos cambios, ¿no? Y cada vez estamos viendo nuevas actualizaciones sobre lo que son actividades esenciales, quiénes pueden operar. Pero ¿cuáles crees que van a ser las limitaciones que podamos estarnos enfrentando entre abrir la economía o sea, las limitaciones que pueda haber en nuestro comercio internacional al tiempo que estamos atendiendo la emergencia sanitaria? Jonah, ¿le puedes abrir el micrófono a Betty, por favor? Gracias. Mira, a mí me parece que depende del punto de vista del que lo veamos, ¿no? Yo creo que uno de los principales factores que va a influir aquí es el factor humano, y me refiero al factor humano en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque primero, pues vamos a tener que quitarnos el miedo de salir a la calle, el miedo de estar en contacto con la gente, de regresar a hacer los trámites, de regresar a hacer esta operación. Y no es la gente per se, es el miedo de tener el virus. Yo creo que esa parte va a ser un factor importante y determinante en quién quiere salir a hacer qué y quién lo quiere hacer. Segundo, me parece también que en esta limitante que tenemos hoy, la capacitación también va a ser un tema. ¿Por qué? Porque si yo no estoy al día y estoy en contacto, no sé, yo, por ejemplo, hoy fui yo, ¿no? Pero la plática del viernes es un agente aduanal. Entonces, si no estamos como esponjitas recibiendo esta información y cómo están siendo los cambios y demás, a mí me parece que nos vamos a quedar un poco atrás, porque desde luego dicen, la vida cambió la vida, cambió la operación, cambió el comercio, cambió todo. Y cuando las cosas cambian, no tenemos otra alternativa que estudiar y actualizarnos. Entonces, yo creo que más que las cosas que podemos tener hoy, porque yo lo veo en el chat y en algún chat que tengo de aduanas y así, ya se publicó la circular donde dice que los almacenes tienen que avisar si tenemos si hay cubrebocas ahí primero, ¿no? Antes de que se pueda realizar la importación. Y luego vemos, no, noticia falsa. Entonces, si no estoy informado, me voy a creer todo lo que ponen. Y creo que el punto entonces principal aquí es que tengo que estudiar, tengo que leer, me tengo que actualizar y pues, tengo que rezar y perder el miedo y salir a trabajar. Yo creo que ese va a ser el punto. Finalmente creo que con esta globalización todos los países estamos entendiendo cómo es, qué es lo que necesitamos, está existiendo la apertura, me parece que incluso, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hizo una publicación de las arancelarias para todos los bienes que tienen que ver ahorita con el suministro para cubrir la emergencia, para que ya no haya un tema de fracción, por ejemplo, de clasificación, de permiso, etcétera, ¿no? Las autoridades redujeron los permisos, los plazos, etcétera, pero si yo no me informo, creo que no vamos. Creo que Andrea tiene una pregunta. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerle por su tiempo. En las limitaciones que mencionó acerca de la capacitación, me encuentro trabajando, buscamos reactivar el comercio mediante la enseñanza de los productores queretanos en las exportaciones. En este caso, si el productor encuentra al día con la información, ¿qué sería lo más conveniente si no van a hacer las exportaciones de una misma rama?
hacer capacitaciones de diferentes tipos, dándole auge a qué cosa, al mercado en el que van a ir o los ahorros que puede tener en la producción si llegan a recibir algún apoyo económico. Pues mi sugerencia sería el mercado en el que van. Yo creo que al final del día el tema económico se ve reflejado en muchos lados y el apoyo ya existe y el apoyo es, o sea, si yo voy a exportar cobijas, ya hay apoyo para cobijas. Entonces ahora tengo que ver el mercado al que le voy y los requisitos que tengo de cumplir. ¿Por qué? Porque tal vez yo tengo un apoyo para hacer mi cobija y ya fabricada y con el apoyo y todo me va a costar 10 pesos. Cuando yo lo quiero enviar al extranjero, tal vez si lo envío, por ejemplo, a una región, pues tal vez no estoy inventando todo el supuesto, no estoy sí, claro, en la realidad, pero tal vez por ser TMX y por tener un trato preferencial y demás, pues sigue costando 10 pesos allá, más el flete me va a costar 11. Pero si tal vez lo quiero mandar, estoy inventando, insisto, pero lo quiero mandar a Colombia, y en Colombia las cobijas pagan el 15%, entonces me va a costar 1.50 más el flete que es más caro que la región del TEMEC, etcétera. Entonces, si yo no busco el destino primero y cuál es el objetivo que quiero cumplir, el volumen que quiero mandar, porque tal vez el volumen sea menor, pero me cueste más caro porque de todas maneras la caja se va vacía, que si es un lugar al que puedo consolidar la carga, etcétera. Entonces, yo creo que para mí sí es importante siempre saber a dónde va. No se puede desarrollar un proyecto de exportación y no sabemos a dónde va, porque entonces yo no sé qué beneficios tengo y eso también me sirve para venderme. Y decir, oye, ¿sabes qué? Yo debo ser tu proveedor favorito porque yo tenemos un acuerdo, tenemos tratado, estoy cerca, lo puedo enviar ya sea en avión, en tierra, en barco, como buscar todos estos beneficios que podíamos ofrecerle a nuestros clientes en el exterior. Yo iría por capacitación. Sí. ok. Caso, ¿sí? ¿Puedo seguir? Ok. Bueno, en este caso, si el productor queretano nos busca y me dice, mira, este es mi portafolio de productos, nosotros como organismo tenemos que darle apoyo en la búsqueda del mercado, a menos que el productor ya tenga una idea, porque muchos de los productores queretanos tal vez no tengan el conocimiento necesario para decir, yo quiero exportar mi producto, pero si nosotros como organización le decimos, mira, estos son los beneficios de qué producto, entonces tenemos que intervenir también en la búsqueda de su mercado. ¿Para qué? Para que se pueda afianzar, ¿es correcto? Correcto. Okay. Sí, Muchísimas gracias. mercado tenemos que verla, yo insisto en ver la foto grande siempre. A veces me pasa mucho que es que me va a costar $10 llevarlo y los impuestos ya te costó 20. Entonces ya no tiene sentido. Gracias. Vero Sosa. Hola, ¿qué tal, Beatriz? Muchas gracias por esta participación muy enriquecedora y me gustaría conocer tu opinión respecto a la reactivación económica, no nada más para Querétaro, sino para nivel nacional, en función a la habilitación de recintos fiscalizados estratégicos. He estado viendo en otros lugares, por ejemplo en España, que existe la Asociación de Zonas Francas de las Américas, en los cuales tienen una asociación en común para la habilitación de zonas francas, que en nuestro país es la figura parecida al recinto fiscalizado estratégico. ¿Crees tú que exista la posibilidad, y específicamente en Querétaro, cuál será el punto estratégico para ofrecer o dotar de estos beneficios fiscales y de temporalidad a los importadores? Sabemos que en la actualidad, pues bueno, se viene un tema importante económico, pero pudiera ser una estrategia para introducir la mercancía y realizar el pago del impuesto hasta que casi ya lo tengo vendido ese producto. Fíjate que definitivamente sí puede ser una buena estrategia. A mí me parece que las mejores ubicaciones son cerca del aeropuerto y en los parques industriales. Esa es mi opinión, sería mi opinión. Sin embargo, yo sí haría mucho hincapié en que esta manera de ofrecerlo, así como lo estás diciendo, tiene muchos bemoles. Justo la charla pasada que di,
que si me das un correo te comparto con muchísimo gusto mi presentación. Muchas Con eso. ¿Por qué? Porque el hecho de que entre al recinto fiscal no nada más tiene el impacto aduanero, tiene el impacto fiscal, que para mí es mucho más importante, porque habla de cuándo entra mi inventario, cuándo puedo hacerlo deducible y debo de pagar los impuestos. O sea, hay casos donde, ok, yo la tengo en el almacén, pero ya la pagué y me urge hacerla deducible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y esos temas son los que al final del día son un todo y tenemos que cuidar. Ok. Yo lo veo, digo, a mí me encanta ese tema, ¿eh? Me encanta, yo soy mucho de esa idea, pero sí hay que tener en cuenta que cuando yo llevo y le vendo al cliente, no es nada más un just in time que tienes aquí o un tema de desembolso en cuanto a los saco y es parcial el desembolso. Es un tema que tiene mucho más allá y que en las auditorías aduaneras, los créditos fiscales que yo veo por ese tema no están abajo de 40 millones, ¿eh? Entonces, yo me he metido a eso porque obvio es mi trabajo atender a las empresas en las auditorías, ¿no? Pero tiene mucho más impacto fiscal que aduanero. Y eso es lo que tendríamos que cuidar. Claro, y bueno, cuidando ese aspecto fiscal, precisamente buscando la estrategia correcta, digamos, pudiéramos evitar todas estas irregularidades, ¿no? Que creo yo que puedan existir y tantos créditos fiscales por tantos millones, precisamente por el desconocimiento de que crean, ¿no? Que es así de fácil cuando sí hay todo un estudio a cumplir. Sí, no, desde luego, desde luego. Yo siempre digo que el chiste no es vender, sino es armar una estrategia. Tú no puedes llegar y decirme, yo te voy a ahorrar aquí, cuando hay, ya te darás cuenta que mi frase favorita es la foto grande. Entonces hay que ver la foto grande y seguramente se puede encontrar la estrategia. Yo te digo, yo estoy muy a favor de eso. Solamente que el estar a favor no quiere decir que lo vamos a hacer solo por hacerlo, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Oye, Betty, me llegó una pregunta aquí de María Muñoz con respecto a la importación de sustancias tóxicas y peligrosas. COFEPRIS publicó las homoclaves y trámites prioritarios, pero no incluye todas las sustancias que caen en esta categoría. Entonces, ¿tenemos que esperar a que se levante la contingencia para reactivar las importaciones o si esto depende del objeto social de la empresa? Ah, y también nos piden si puedes acercarte más el micrófono, por favor. Ok, perdón. No. Acuérdense que las cosas se clasifican por su función y su composición, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el tema es, bueno, si hoy no está, entonces no significaría una prioridad para la Secretaría de Salud y habría que terminar a que termine la contingencia para poder acercarse a COFEPRIS. Ok, pues si no hubiera otra pregunta y también entiendo que empezamos tarde, si hay preguntas, por favor, mándenoslas al comercioexterior@querétaro.gov.mx y nosotros se las podemos hacer llegar con gusto a la maestra Beatriz Ramos, que agradecemos en verdad que nos dieras el espacio para poder compartir contigo tu experiencia. Quisiera informarles a todos que la presentación la podrán encontrar en nuestra página web y que también estaremos subiendo la conferencia a nuestros canales oficiales. Y bueno, si no hubiera más comentarios, y les agradezco en verdad el espacio y la paciencia que nos tuvieron para poder empezar esta conferencia y agradecerles que nos hayan acompañado. Si tienen dudas, por favor, de los comentarios que hizo el secretario sobre las nuevas plataformas de capacitación, el programa de Yo Exporto, que es una plataforma gratuita para todas las empresas, emprendedores, para poderse capacitar en temas de comercio exterior y que un poco vayamos juntos perdiéndole el miedo e integrándonos a estas cadenas de valor que pues, nos sirven a todos, ¿no? Nos sirven al Estado y nos sirven al país. Entonces, Betty, no sé si quisieras dar un comentario final y con eso nos despedimos. Pues agradecerles como siempre su confianza y estamos a sus órdenes. Cuídense mucho y esperamos volvernos a ver.
Con mucho gusto. Muchas gracias a todos y nos seguimos conectando mañana para la siguiente conferencia del Foro de Logística. Gracias a ustedes, Débora. Gracias, Liz, por su confianza. Con mucho gusto. Nos vemos.